Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro estudio sobre la Confesión de Augsburgo. Hoy nos toca un artículo bastante interesante. Es uno de los artículos más extensos en la Confesión de Augsburgo. No estoy hablando en la apología, sino en la Confesión de Augsburgo. Pero es un artículo bastante importante que nos habla acerca de la soteriología, la doctrina acerca de la salvación. Y vamos a estar hablando un poco el día de hoy acerca de la fe y las buenas obras. Entonces, antes de iniciar con este estudio, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitas gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros por medio del agua y del Espíritu a través del bautismo. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo en nuestra fe, que tú nos sigas, Señor, instruyendo en esta vida cristiana para que podamos, Señor, seguir haciendo las cosas que te agradan a ti, Padre Santo, y poder servir en amor a nuestro prójimo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bien, entonces, como les decía, el artículo que vamos a estar estudiando el día de hoy es el artículo número 20, que su título es La fe y las buenas obras. Entonces, este artículo trata de responder una de las tantas falsas acusaciones que se le hicieron a los luteranos en su momento acerca de que Lutero prohibía y la doctrina luterana prohibía las buenas obras. Esto es lejos de lo que es la realidad. Lo que se hizo y lo que este artículo va a demostrar es que se devolvió el lugar correcto a las buenas obras. Los luteranos hemos sido acusados y siempre se nos acusan con cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, de no hacer misión, se nos han acusado. Hay todo un libro que habla acerca de cómo los luteranos no hacen misión y estadísticamente el CMS, el Lutheran Church en Missouri Sínodo, es la segunda organización más grande del mundo haciendo misión. Eh, por ejemplo, como este artículo habla, se nos acusa de no hacer buenas obras y este artículo lo va a desmentir entre muchas otras cosas más. Voy a leer a un doctor luterano, un teólogo, doctor luterano, el doctor Little, que va a argumentar un poco acerca de este artículo y él va a decir lo siguiente. Este artículo, que es el más largo y argumentador en la Confesión de Augsburgo, se originó a merced de la disputa que la doctrina luterana tenía en cuanto a la justificación por la fe sola. Roma decía que esto impedía hacer buenas obras. Los confutadores católicos romanos objetaron severamente la declaración de que las buenas obras no merecen el perdón de los pecados. Para apoyar su objeción citaban los libros apócrifos y los libros canónicos donde se exhortaban a hacer buenas obras. Y además declaran que la opinión luterana con respecto a las buenas obras fue rechazada y condenada ya hace más de 1000 años, o sea, en los días de San Agustín. Por tanto, este artículo va a presentar tres partes. Refutación a la aserción de que los luteranos prohíben las buenas obras, crítica a la doctrina católica romana por ser falsa y perniciosa, y una afirmación a la verdad, la necesidad y la seguridad de la doctrina luterana. Por temas de tiempo, no voy a estar leyendo todo el artículo porque es un artículo extenso como tal, pero les invito a que si tienen la Confesión de Augsburgo, después puedan irla leyendo. Vamos a estar leyendo algunos párrafos de la Confesión de Augsburgo. Y empezamos con el principio de este artículo que dice de la siguiente manera. Se acusa falsamente a los nuestros de prohibir las buenas obras, pues sus escritos acerca de los 10 mandamientos y otros escritos ponen de manifiesto que ha proporcionado buenas y útiles exposiciones y exhortaciones respecto a las profesiones y a las obras verdaderamente cristianas. Acerca de esto se enseñó poco anteriormente. Al contrario, mayormente se recalcaban en todos los sermones obras pueriles e innecesarias, como el rezo al rosario, el culto a los santos, el monacato, peregrinaciones, ayunos, fiestas, cofradías, etc. Nuestros adversarios ya no alaban tales obras innecesarias
como, con tanta exageración como antes. Entonces vemos que en este artículo, por ejemplo, Felipe Melanchthon va a estar hablando y va a hablar de ciertas cosas. Ya en estos primeros 5 párrafos hay bastante tela que cortar. Y por ejemplo, una de las cosas es que en el contexto romano, en el contexto católico romano, en el cual este artículo va a desenvolverse, Roma utilizaba el argumento de lo que era el pánico moral, porque ellos decían que si la salvación era gratuita, entonces toda la sociedad se desmoronaría, porque no hay algo que nosotros podamos hacer. Los luteranos eran llamados, por ejemplo, en esa época también solidifidianos. Esto viene por el término sola fide, solo la fe. Y este término lo usaban peyorativamente y Felipe Melanchthon va a empezar su artículo de una forma bastante interesante, refutando de que los luteranos no hacemos o prohibimos las buenas obras. Él va a decir, se acusa falsamente a los nuestros de prohibir las buenas obras. Entonces, nosotros o la Iglesia Luterana no prohíbe las buenas obras. Más bien, lo que se prohíbe es la confianza en que las buenas obras son necesarias para la salvación. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo es 1530, pero después de la muerte de Lutero, vamos a ver que entre 1546 y 1570 se van a disputar también entre los mismos luteranos, ya esto no es con Roma, sino entre los mismos luteranos se va a disputar el artículo acerca de si las buenas obras son necesarias como tal. Y unos van a decir las buenas obras no son necesarias, otros van a decir las buenas obras son necesarias para la salvación. Y la respuesta luterana, de la ortodoxia luterana, es que las buenas obras son necesarias, pero no para la salvación, sino en amor para con el prójimo, y van a citar a Lutero. Entonces, aquí al principio, cuando Felipe Melanchthon está hablando acerca de que se acusa falsamente a los nuestros de prohibir las buenas obras, tiene que ver con todo un tema del artículo cuarto. El artículo cuarto, estamos aquí en el artículo 20, pero el artículo cuarto, que es cuando lo estuvimos estudiando, yo les decía lo que dice, por ejemplo, Lutero en los artículos de Mascalda, la justificación por la fe es el artículo por el cual se cae o se sostiene la iglesia. Y este artículo nos enseña cómo el hombre es justificado, cómo el hombre llega a ser justo, inocente delante de Dios. Y la Confesión de Augsburgo nos va a hablar de que nosotros somos salvos y somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Uno de los solos de la Reforma es la sola fide. Y cuando Roma escucha acerca de la sola fide, piensa y se activan alarmas porque ellos piensan que la sola fide va a prohibir de una hacer buenas obras. Y esto en sí, para ellos, va a destruir un poco su estructura la estructura soteriológica que ellos habían creado. Ellos habían creado toda esta estructura en base a peregrinaciones, penitencias, y todas estas cosas que ellos tenían. Entonces, que venga Lutero citando la misma palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es inconcebible para ellos. El artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo, la justificación por la fe, nos va a explicar que la justificación es un acto forense. ¿Qué significa que sea un acto forense? Que Dios declara, es una declaración. Dios declara al hombre justo. Pero el artículo cuarto nos va a decir cómo Dios declara al hombre justo. Por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe.
En estas palabras, el artículo cuarto está quitando toda obra del ser humano, como hacen las Sagradas Escrituras, y pone toda la obra salvadora y redentora en Cristo Jesús. Entonces, Roma también argumentaba un poco aquí acerca de que los luteranos estaban hablando con la sola fide acerca del el antinomismo. Y ellos ponían como que el antinomismo como la carta luterana. ¿Qué significa el antinomismo? Es estar en contra de la ley de Dios, del decálogo, de lo que Dios ya había establecido como ley. Y Lutero va a dejar bien en claro esto. Lutero tuvo en su vida bastantes luchas contra amigos de él que eran antinomitas, que decían que ya que nosotros hemos sido justificados por Cristo, nosotros no, la ley no aplica a nosotros no necesitamos la ley de Dios, y es todo lo contrario. Vamos a ver que en el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, la ley es importante, pero la ley bien definida, cuando nosotros vemos los tres usos de la ley, cuando aprendemos en el catecismo, freno, espejo y guía, vamos a ver que cuando la ley la interpretamos y la vemos ahora a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, ahora la ley es una guía para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Y las buenas obras las vamos a ver también a la luz de lo que la ley de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Hoy en día también vemos estas falsas acusaciones. Por ejemplo, si Dios perdona todo, entonces ¿por qué no pecar? Mucha gente quiere usar la carta de la libertad cristiana para el libertinaje cristiano, para hacer todo lo que nosotros queramos. Y Dios no nos da carta blanca para hacer lo que nosotros queramos. Dios nos ha dictaminado y Dios ha dicho lo que le agrada a Él. La respuesta de la Iglesia Luterana y de la doctrina bíblica es que vamos a decir así, cuando nosotros vemos la ley, nuestro gran motivador es el amor y no el miedo a la vara. Por eso es que Lutero va a hablar y dice debemos temer y amar a Dios y va a encadenar todos los mandamientos al primer mandamiento, a esto, debemos temer y amar a Dios y por lo tanto. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, está diciendo o está hablando y está exponiendo aquí Felipe Melanchthon en el artículo, en el párrafo 2, cuando dice, pues sus escritos acerca de los 10 mandamientos y otros escritos ponen en manifiesto que ha proporcionado buenas y útiles exposiciones y exhortaciones respecto a las profesiones de las obras verdaderamente cristianas. Entonces, Roma pone la ley, el decálogo, como obras que nosotros hacemos para la salvación. Pero cuando nosotros vemos el Catecismo Menor de Lutero, el Catecismo Menor de Lutero fue escrito 1529, un año antes de la Confesión de Augsburgo. Lutero también había escrito, tenía otros escritos acerca de los mandamientos, acerca de las buenas obras. Él va a hablar y él va a decir que, por ejemplo, la voluntad de Dios es cuando nosotros preguntamos cuál es la buena y misericordiosa voluntad de Dios, la voluntad de Dios está expresada en los mandamientos. Los mandamientos nos enseñan a nosotros a cómo vivir nuestra vida cristiana y sabemos que cumplir todos los mandamientos es imposible. Pero nosotros pedimos, por ejemplo, cuando estudiamos el Padre Nuestro, pedimos que Dios nos ayude a vivir de una manera santa, de una manera pura, de una manera que le agrade a Él, para que su reino venga a nosotros, para que su nombre sea santificado en medio de nosotros, para que se haga su santa y preciosa voluntad en medio de cada uno de nosotros. El decálogo es importante, la ley de Dios es importante, Moisés es importante, pero ya no vivimos con miedo a la vara, porque sabemos que Cristo es aquel que ha logrado absolutamente todo. Entonces, Lutero, la reforma luterana, va a poner
a la ley en su lugar, va a poner a la fe en su lugar, va a poner a las buenas obras en su lugar. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, en el Catecismo Menor se nos enseña cómo la gente debe ser buenos ciudadanos, ser buenos cristianos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos trabajadores, basándonos en los mandamientos y no en las leyes monásticas. Por ejemplo, una de las cosas más olvidadas en el catecismo es la tabla de deberes. La tabla de deberes se nos olvida que es parte de nuestra doctrina como luteranos, es parte del catecismo menor de Lutero, y la tabla de deberes va a terminar con la siguiente frase: tu entorno vivirá mejor si cada cual aplica la lección. Y Lutero en la tabla de deberes, él va a tomar textos bíblicos para hablar acerca de lo que es la vocación cristiana, para hablar acerca de a lo que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados a hacer. Y fíjense, por ejemplo, como les decía al principio, Lutero, para 1520, él va a escribir uno de sus grandes tratados, uno de sus más famosos tratados, La Libertad Cristiana. Y en La Libertad Cristiana, él va a hablar y él va a decir que la forma en la cual nosotros como cristianos nos relacionamos, tanto con Dios como con los hombres, es en fe para con Dios y en amor el uno para con el otro. Y en nuestra liturgia, bueno, ahorita no tengo el ignario aquí cerca conmigo, pero en la liturgia hay una parte en donde nosotros decimos algo como que en fe para con Dios y en amor para el uno para con el otro, cuando estamos en la colecta poscomunión, dándole gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en medio del sacramento, y le pedimos que nos ayude a vivir en fe para con Dios y en amor ferviente el uno para con el otro. Lutero va a dejar claro en sus escritos, antes de la Confesión de Augsburgo, 1530, que las buenas obras son importantes para la fe cristiana. Tenemos todo un artículo, el artículo sexto de la Confesión de Augsburgo, que va a hablar acerca de las buenas obras. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos la apología de la Confesión de Augsburgo, artículo cuarto, que en la apología el artículo cuarto va a englobar artículo cuarto, artículo quinto y artículo sexto, es, vamos a decir así, la parte más extensa de todo lo que es el cuerpo de Augsburgo, tanto Confesión de Augsburgo como Apología de la Confesión de Augsburgo, y va a dejar claro el lugar de las buenas obras. Las buenas obras son producto de la fe. Las buenas obras vienen por el amor a Dios. Y una de las cosas que, por ejemplo, Roma ha acuñado es lo que es la fides caritate formata, la fe formada por la caridad. Para ellos su fórmula es fe más caridad más obras, eso es igual a la salvación. Y el error que nosotros vemos acá, y el error que vio Lutero y el error que ve la iglesia en general, es la mezcla de categorías. Cuando estamos hablando acerca de la justificación, poner el amor, las buenas obras dentro de la ecuación, dentro del motor que produce la justificación en medio de nosotros, empieza a darle un peso al ser humano y empieza a quitar un poco a Cristo de la cruz, y empezamos a ponernos también nosotros. Y esto es algo que Cristo y la palabra de Dios nos enseña que es totalmente incorrecto. Entonces, volviendo un poco al tema de la vocación cristiana, porque esto es parte de lo que los mandamientos también nos enseñan a cada uno de nosotros. Uno de los grandes aportes del luteranismo es en cuanto a esto. En las épocas antiguas, en la época medieval, cuando se hablaba acerca de vocación, se hablaba de la vocación monacal o de la vocación sacerdotal. Pero Lutero, cuando habla acerca de vocación, él va a hablar acerca de que la vocación abarca todos los ámbitos de nuestras vidas. Y cada ser humano es multivocacional.
Yo tengo mi vocación, sí, como pastor, pero también yo tengo mi vocación como hijo, tengo mi vocación como amigo, tengo mi vocación como estudiante. Yo soy multivocacional. Cada uno de ustedes tiene múltiples vocaciones en su vida. Entonces, aquí Lutero, digo, Melanchthon, en la Confesión de Augsburgo, va a hacer un cambio de paradigma en cuanto a las buenas obras. Fíjense cómo, por ejemplo, ya en el párrafo 3 va a hablar acerca de lo que se enseñó anteriormente, que va contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando va a hablar acerca aquí de obras pueriles e innecesarias, él va a decir cuáles son estas obras pueriles e innecesarias. Rezos al rosario, culto a los santos, monacato, peregrinaciones, ayunos, fiestas, cofradías, etcétera. Entonces, todas estas cosas son innecesarias, todas estas cosas son opcionales. Y ojo, el ayuno no es malo. Vemos, por ejemplo, que la palabra de Dios nos habla acerca del ayuno. El ayuno no es malo en sí. Lo que es malo es cuando nosotros colocamos eso como una obra que nos hace ganar algo. Por ejemplo, rezar el rosario no es algo malo. Dentro de nuestra iglesia luterana, por ejemplo, Martín Chemnitz, uno de los grandes reformadores, se dice que sin el segundo Martín, el primer Martín no hubiese sobrevivido. Martín Chemnitz tiene un escrito breve que enseña a rezar el rosario de forma luterana. Y en vez de orar todo el Ave María, Chemnitz va a decir que cuando viene la parte, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, esa parte no la oramos, sino que oramos la parte bíblica. Santa María, no, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Y empezamos a hacer todo lo que él habla acerca de dos opciones, o orar los misterios o orar junto con el catecismo, el rosario, y tener unas oraciones conscientes. Pero esto él no va a hablar de que esto nos hace ganar el cielo. El culto a los santos lo vamos a ver la semana que viene porque hay todo un artículo acerca del culto a los santos y es sumamente interesante lo que la Confesión de Augsburgo va a hablar acerca del culto a los santos, pero el monacato, las peregrinaciones, los ayunos, las fiestas, las cofradías, son cosas que son opcionales dentro de nuestra fe, pero cuando nosotros lo ponemos por encima de muchas cosas, entonces ahí está cayendo el error. Por ejemplo, yo no voy a hablar mal de la gente que durante la Semana Santa va y sale con los cofrades que salen con las imágenes y todo lo demás, porque hay algunas personas que lo hacen simplemente o para lucirse o porque creen que están ganando absolutamente, que creen que están ganando algo en el cielo, pero hay otros que uno los ve y es como una expresión genuina de su fe que quieren hacer eso, y hay gente que, por ejemplo, en las calles lo ve y pueden acercarse a la fe cristiana. Entonces, este artículo no está atacando en sí eso, sino está atacando la devoción que al final se tiene y que se ponga eso como algo meritorio para nuestra salvación. Y fíjense que Melanchthon va a terminar esta primera parte diciendo, bueno, nuestros adversarios ya no alaban tales obras innecesarias con tanta exageración, porque ellos se dieron cuenta y ellos vieron, por ejemplo, con la reforma luterana, que la reforma luterana trajo algo positivo también dentro del catolicismo. Hubo ciertas reformas en ese momento donde ya no estaban dándole tanta como que bululú, importancia a todo este tema de las reliquias, porque se fueron enfrentados en Augsburgo en cuanto a esto y fueron enfrentados en otras dietas en cuanto a esto. Y por ejemplo, Melanchthon va a decir en la Confesión de Augsburgo, ahora ellos enseñan que no son justificados ante Dios solamente por las obras, sino que también ahora añaden un poco acerca de la fe en Cristo. Dice que la fe y las obras nos hacen justos delante de Dios. Tales enseñanzas posiblemente proporcionen algo más de consuelo, va a decir Melanchthon, que solamente la enseñanza que se confíe únicamente en las obras.
Entonces vemos ahí algo positivo dentro de lo que fue la reforma luterana. Pero hoy por hoy podemos seguir viendo que hay gente eh, que necesita o quiere hacer o le exigen, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, este tipo de peregrinajes para poder lograr o alcanzar algo o sentirse más especiales. Por ejemplo, en diciembre yo hice parte, no hice todo, pero hice 115 kilómetros del Camino de Santiago. Y una de las cosas que, muchas de las cosas que yo escuchaba cuando llegué a la catedral era mucha gente que sentía ese peso, o sea, como que se habían quitado un peso o un poquito de peso de encima, porque ya esa obra de haber caminado los acercaba un poquito más al cielo. Por ejemplo, el año también anterior, sí, 2025, fue año del jubileo, donde se abrieron estas puertas santas y me tocó la oportunidad de ir a Roma, no por peregrinaje, fue por una conferencia. Y Roma era caótica. O sea, en 2025 era un caos estar en Roma por el tema del el jubileo. Y me acuerdo que una de las cosas que yo dije, bueno, ¿sabes qué? Recientemente se había muerto el Papa Francisco y dije, quiero ir a ver la tumba del Papa Francisco. La cola era larguísima para poder entrar a ver la tumba. La hice, fueron como una hora y media para poder entrar y claro, una de las cosas que te decían era que tenías que entrar por la puerta, por esta puerta santa que se abría en el año del jubileo y que pero que tenías que cumplir ciertas cosas para poder recibir esta indulgencia plenaria. Entonces, claro, yo ya por no ser católico romano, ya yo no recibía la indulgencia plenaria, peregriné para Roma, pasé por la puerta, es una cosa que yo siempre hago, sea iglesia católica romana, o sea otra iglesia, cada vez que yo entro a una iglesia, oro al Señor y doy gracias a Dios por las bendiciones que Él me ha dado, pero bueno, no era ni católico romano, ni me fue a confesar con el cura, así que no recibí completamente la indulgencia plenaria, pero estas son cosas que, por ejemplo, para mí, no me roban el sueño, porque yo sé que cada vez que yo voy delante del altar de Dios y escucho las palabras, tus pecados son perdonados, incluso cuando yo mismo soy el que está enfrente de la congregación y estoy dando la santa absolución a todos los miembros de la congregación, yo sé que mi Señor también me está perdonando a mí de todos mis pecados. Cuando yo como su cuerpo y su sangre, yo sé que yo estoy recibiendo el perdón completo de todos mis pecados, porque la obra suficiente para nuestra salvación es la obra que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Entonces, esto era parte del concepto de la piedad medieval. Las obras humanas eran peregrinaciones, rosarios, cultos, reliquias, ayunos, reglamentos para ganar méritos celestiales, pero la verdadera obra y la obra de Dios era y es servir al prójimo en honestidad, en el trabajo, cuidando a la familia y a la obediencia a sus mandamientos. Y vemos que la Confesión de Augsburgo va a decir, nuestros predicadores no prohíben las buenas obras, sino que prohíben las obras que son inútiles, las obras que nosotros vamos a pensar que nos van a hacer ganar el cielo. A lo que Felipe Melanchthon va a seguir diciendo, en tiempos pasados nos enseñaban este consuelo en los sermones. No enseñaban este consuelo en los sermones. Al contrario, las pobres conciencias eran estimuladas a apoyarse en sus propias obras, de modo que emprendían obras de diversas clases. La conciencia impulsó a algunos a entrar en los monasterios con la esperanza de merecer la gracia por medio de la vida monástica. Otros idearon otras obras con el fin de merecer la gracia, hacer satisfacción por los pecados. Muchos de ellos experimentaron que no se lograba la paz por estos medios. Por lo tanto, era necesario predicar y recalcar diligentemente esa doctrina de la fe en Cristo para que los hombres supieran que se consigue la gracia de Dios únicamente por la fe sin mérito propio. Estas son hermosas palabras que Felipe Melanchthon nos ha regalado a cada uno de nosotros a la cristiandad,
mostrándonos el verdadero y puro evangelio. Y Lutero, por ejemplo, en uno de sus escritos, él va a hablar y él va a decir que mayor buena obra hace una madre amamantando a su hijo recién nacido que un monje en un claustro en silencio. Porque esa mujer está sirviendo a su prójimo en amor, está alimentando a su prójimo en amor. Entonces vemos que cómo eh, se había robado el consuelo a las personas y ahora vemos cómo Dios está retomando nuevamente y está reconciliándonos con esta doctrina acerca de la fe que justifica, la fe que santifica, la fe que nos salva, es por la obra de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, vemos este concepto, el concepto erróneo es que las obras nos hacen subir al cielo para calmar la ira de Dios. La verdad que el artículo 20 nos enseña es recibir a Dios que baja para darnos de su paz. Dios es quien baja, Dios es quien desciende, se hace como uno de nosotros, carga con nuestros pecados. Él asume nuestra naturaleza. Él se hace pecado por cada uno de nosotros para darnos nuestra salvación. Cuando el hombre intentó subir al cielo, eso lo vemos en Génesis, en la torre de Babel. Vamos a hacernos un nombre, vamos a edificar una torre que pueda llegar hasta el cielo. Vemos cómo Dios bajó y en su poder confundió todas las lenguas para que no pudieran ponerse de acuerdo. Pero vemos que es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro, es Dios mismo quien baja, es Dios mismo quien desciende, es Dios mismo quien se humilla por cada uno de nosotros para darnos perdón. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente o se quiere hablar acerca de que el evangelio son simplemente palabras bonitas. Ah, Dios te ama. Y cuando hablamos de que Dios te ama, todos pensamos que ese es el evangelio. O este evangelio terapéutico de que Dios te ama y Dios quiere que tú seas feliz. Pero el verdadero evangelio bíblico, el evangelio que nosotros predicamos, es como dice el apóstol San Pablo, no me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar a Cristo y a este crucificado. El evangelio, el verdadero evangelio es este pronovis por nosotros y por nuestra salvación. Cristo murió por ti, tú eres libre. Hablar, el evangelio es hablar de la obra de Cristo, pero no solamente de la parte bonita, ay, la resurrección, ay, los milagros. Hablar del evangelio es hablar de todo la obra de redención y parte de la obra de la redención es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Todo forma parte del evangelio que nos libera a cada uno de nosotros. Concepto erróneo, la fe como obra. Yo tengo que creer con mucha fuerza, más el verdadero o la verdad del artículo que el artículo 20 nos enseña es que la fe como confianza. Yo descanso en lo que Cristo ha hecho. Y por ejemplo, en su libro predicando la cruz, Martín Lutero, predicador de la cruz, de John Bless, él en la parte final de su libro, que va a hablar acerca del bautismo, él va a traer este concepto de cuál fe tenemos nosotros. ¿La fe en mí mismo o la fe salvadora? Porque uno puede decir, yo tengo fe. Ajá, yo soy cristiano y yo tengo fe, pero ¿qué tipo de fe tenemos cada uno de nosotros? La fe que yo digo, mi fe es fuerte y yo puedo hacerlo, puedo hacer cualquier tipo de cosa, pero es una fe que se confía en mi fuerza o es una fe que viene de lo alto, que viene de Dios, que Dios mismo me la da y que descansa en la obra de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Entonces, esta es la fe salvadora, esta es la fe que va a producir las buenas obras para el amor para con mi prójimo. Sigue Felipe Melanchthon hablando en este artículo y dice,
Ahora bien, el que sabe que por medio de Cristo tiene un Dios lleno de gracia, este conoce a Dios, le invoca y no vive sin Dios, a semejanza de los paganos. Pues el diablo y los incrédulos no creen en este artículo del perdón de pecado. Por consiguiente, son hostiles a Dios, no pueden invocarle y nada bueno esperan de él. Por lo tanto, la escritura se refiere a la fe, como acabamos de indicar, pero no la llama fe al conocimiento que posee el diablo y los hombres impíos. En Hebreos 11:1 se enseña que la fe no consiste solamente en conocer los relatos, sino en tener la confidente certeza de que Dios cumplirá con sus promesas. También Agustín nos recuerda que debemos entender que en las escrituras la palabra fe significa la confianza en Dios, la certeza de lo que Él nos da, que Él nos da su gracia y no el conocimiento de los sucesos históricos que también posee el diablo. Entonces, fíjense que aquí Felipe Melanchthon está hablando algo importante y nos está diciendo que la fe no es simplemente un conocer los hechos históricos, porque el diablo mismo conoce todos los hechos históricos. El diablo mismo sabe que Cristo murió por ti. Él vio la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es ajeno para Satanás. Para Satanás no son ajenas las escrituras. Satanás citó las escrituras cuando estaba tentando a Cristo mismo. Satanás muchas veces malcita la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Satanás tiene conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho. No nos basta un mero conocimiento de un Cristo histórico que vivió en esta tierra para poder ser salvos. La fe es aquella que Lutero va a decir en su artículo acerca de la libertad cristiana, la fe que se aprende a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y confía plenamente en lo que Él ha hecho, es la única fe salvadora. Es esa certeza que nosotros tenemos de que Cristo ha muerto por mí, de que Cristo ha hecho todo por mí y que yo simplemente soy un mendigo que extiende la mano para recibir todo lo que es de Dios. Fíjense lo que dice Melanchthon, que los paganos, el diablo y los incrédulos, ellos pueden tener un conocimiento de quién es Dios. Ellos pueden decir, bueno, sabemos acerca de Jesús, pero ellos no pueden invocar a Dios, ellos no pueden esperar nada de Él, ellos no quieren hacer absolutamente nada de esto, porque no creen y no confían en el Señor, no confían en Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, este artículo nos va a enseñar cuál es y cómo es la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana es aquella que se aferra a las promesas. Por ejemplo, mi domingo favorito. Todo el mundo puede decir, por ejemplo, que su domingo favorito es el domingo de la Pascua y la Resurrección, pero mi domingo favorito es el segundo domingo de Cuaresma. Es el domingo que a mí más me gusta predicar. Este domingo se llama Reminiscere, recuérdate, Señor, de tus misericordias, y tiene uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento, y es acerca de la mujer cananea, esta mujer que se acerca y clama a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y al principio Jesús parece ignorarla, en otro momento Jesús le dice que no está bien, que él ha venido simplemente a la casa de Israel, y después le dice, lo humilla aún más, diciéndole perrilla, que no es bueno quitarle la comida de los amos para dárselo a los perros, y ella va a hacer lo que la fe hace. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esta es la verdadera fe que se aferra a las promesas de Cristo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús solamente en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, vemos que Jesús solamente en 2 oportunidades alaba la fe de personas.
y las dos son paganos, las dos no son de israelitas, las dos son de gentiles, perdón, no son de paganos, son de gentiles. Y a esta mujer le dice, mujer, qué grande es tu fe, hágase como has creído. Y en ese mismo momento su hija fue sanada. Entonces vemos que la fe verdadera es aquella fe que se aferra a las promesas, que si Jesús ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando yo vea lo contrario, cuando yo esté pasando de lo peor, Jesús ha prometido estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo y fiel es que el que ha prometido. Aun cuando yo vea todo lo que está pasando en el mundo y diga, Señor, ¿cuándo vas a venir? Nosotros tenemos la promesa de que Jesús ha dicho, yo voy a ir, yo voy a darte la salvación. Y esa es la fe que se aferra a las promesas de Dios. Esa es la fe verdadera. Y entonces vemos que después esta mujer hizo una gran obra. Esta mujer hizo la obra de glorificar a Dios en medio de sus paisanos, en medio de la gente que estaba alrededor de ella. Y ya Felipe Melanchthon va a cerrar este maravilloso artículo de la Confesión de Augsburgo diciendo, por consiguiente, no se ha de recriminar que esta doctrina de la fe de que a esta doctrina de la fe que prohíba las buenas obras. Al contrario, antes bien, ha de ser alabada por enseñar que se deben hacer buenas obras y por ofrecer la ayuda con la cual realizarlas. Porque fuera de la fe y aparte de Cristo, la naturaleza y el poder humano son demasiado débiles como para hacer buenas obras, invocar a Dios, tener paciencia en medio del sufrimiento, amar al prójimo, llevar a cabo con diligencia los oficios que han sido ordenados, ser obedientes, evitar los malos deseos, etcétera. Tales grandes y genuinas obras no pueden hacerse sin la ayuda de Cristo. Como él mismo dice en San Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos aquí cómo Felipe Melanchthon ahora él invierte la acusación de Roma, de sus adversarios, y él va a decir, no es que no solamente nosotros no lo prohibimos, sino que somos los únicos que explicamos cómo se deben hacer correctamente las buenas obras y cómo debemos ver las buenas obras, que son un fruto de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos da la fe y es Dios también el que nos da el querer y el hacer estas buenas obras. El ser humano eh, sin Dios puede hacer buenas obras, pero no son buenas obras agradables a Dios. Podemos ver muchas ONGs y mucha gente, Greenpeace, Amnistía Internacional, etcétera, 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 que hacen, uno puede decir, pero es que las obras que hacen esta gente son buenas, pero muchas veces estas obras no son en teoría o en sí en amor para con el prójimo, los hacen por un simple negocio que tienen, pero vemos que las obras que son producto de la fe son en amor para con el prójimo y son obras que son agradables a los ojos de Dios. Son obras que, como dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso. Las buenas obras también suben como el incienso de la tarde al altar de Dios, pero no es para que Dios vea y diga, mira, fulano, has hecho tantas buenas obras, excelente, tienes menos tiempo en el purgatorio o vienes directo al cielo. No, son una respuesta en amor a la fe que Dios mismo ha dado. Y Felipe Melanchthon va a cerrar con una guindilla este artículo citando Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Dependemos absolutamente de Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer sin Dios tiene algún tipo de valor. O sea, sin Dios, nosotros todo es vacío. Y somos como dice Pablo, somos como un címbalo que resuena.
Y cuando él está hablando acerca de esto, está hablando acerca de el amor. Pero ¿qué es el amor? El amor es Cristo, es el amor sacrificial que está hablando San Pablo en 1 Corintios 13, es Cristo mismo. Si no tengo amor, nada soy. Y es lo que el mismo apóstol está hablando aquí, es lo mismo que Jesús está hablando aquí en Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si estamos lejos de nuestro Dios. Todos son obras muertas en nuestra vida. Entonces ya para ir concluyendo, vemos que este artículo nos habla y la pregunta es entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Las buenas obras nos dan una identidad o nos dan la identidad de el pronovis, de la salvación que Dios ha ganado por cada uno de nosotros. En un mundo donde quizás podamos vivir bajo esta ansiedad espiritual porque necesitamos hacer algo, porque nos dicen que necesitamos hacer algo, porque para poder ser perdonados necesitamos hacer ciertas penitencias. Vemos que el Evangelio nos habla acerca de que somos justificados gratuitamente por causa de Cristo. Y esto, cuando nosotros vemos todo esto y Dios empieza a obrar esas buenas obras en medio de nosotros, vemos que no son para que nosotros seamos vistos, sino para que la luz de Cristo, para que la luz de Dios brille en medio de nuestra vocación cristiana. También las buenas obras sirven para el bien de nuestro prójimo y son necesarias para nuestro prójimo. Dios no necesita de mis obras, Dios no necesita de mí. Mi prójimo sí necesita de mí. Somos pequeños Cristos para con el prójimo. Porque cuando no le hiciste esto a uno de mis pequeños, no me lo hiciste a mí, va a decir Cristo el día del juicio final. Y las buenas obras también sirven para disciplinarnos a cada uno de nosotros, para refrenar nuestra vieja naturaleza, para entrenar nuestro cuerpo en la piedad y en la obediencia, para humillarnos a cada uno de nosotros. También en un mundo donde se rinde más culto al yo, al selfie. Hoy vemos cómo el mundo se rinde ante el selfie. El selfie que es tomarme fotos a mí mismo, mi autosuficiencia. Este artículo nos está invitando a cada uno de nosotros a ver a Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Esta es una frase que nos da descanso a cada uno de nosotros, que nos renueva nuestras fuerzas para que cuando nosotros veamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, también nosotros ahora podamos llevar ese amor hacia nuestro prójimo. Entonces, ¿hay alguna